En este video voy a hablar sobre el periodo bizantino, la filosofía de la época, a través de las líneas filosóficas más importantes. Te invito a quedarte hasta el final para entender todo lo sucedido. Ahora sí, para comprender bien el contexto de esta época, debemos entender cómo se desarrolló el Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, surgiendo como una solución política y administrativa para mantener el control de los territorios conquistados por los romanos. El plan inicial era dividir el Imperio Romano en dos, occidental y oriental, hasta que el emperador Constantino logró unir el Imperio Oriental y Occidental nuevamente en el año 330 y designó a la ciudad Bizancio, posteriormente conocida como Constantinopla, como la nueva capital del imperio. De allí que siglos después los historiadores llamarán al Imperio Romano Occidental como Imperio Bizantino. De esta manera, al mandato de Constantino le siguió Teodosio I, quien nombró a sus dos hijos herederos del Imperio Occidental y Oriental, respectivamente. Esta decisión, lejos de mantener la unidad que había establecido Constantino, generó la separación definitiva de los dos imperios en el año 395 y dio inicio al Imperio Romano Oriental como entidad independiente. Posteriormente, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la parte oriental desarrolló rápidamente características que la hicieron única. Introduciéndonos más en el tema, en esta época del Imperio Bizantino, la religión predominante era el cristianismo, siendo así que se dice que las ideas siempre tomaban referencia de partida respecto a la doctrina eclesial, predominando la filosofía escolástica, la cual es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico, para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo, buscando relacionar e integrar de la mejor manera posible la razón con la fe, pero colocando siempre la fe encima de la razón. De esta forma, la evolución de la escolástica se comprende en tres etapas, reconocibles a partir de la manera de entender las dialécticas entre la razón y la fe. Entre el siglo XI y el siglo XV, en el periodo de poder papal centralista, época de las cruzadas y el resurgimiento de la ciudad. Las tres etapas se desarrollaron de la siguiente manera. La primera, la cuestión de los universales, en el siglo XI al siglo XII, en la que se opusieron los realistas a los nominalistas. Pero antes, para entender esto, debemos saber qué son los universales. Los universales son las ideas generales que representan en nuestra mente los hechos particulares de la realidad, elementos fundamentales del ser. El cuestionamiento que se generaba era si estos universales tienen una existencia en sí mismos, surgiendo así estos dos movimientos filosóficos. Por una parte, el realismo, que acepta la existencia de estos universales. Dentro del concepto de este movimiento tenemos dos posturas, la platónica, que afirma que los universales existen en una realidad separada. La otra postura es la del realismo moderado, que propone Aristóteles y todos los filósofos aristotélicos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que plantean que los universales existen, pero no existen de forma separada de los objetos de los cuales forman parte. Y como dije, por otro lado, el nominalismo, que considera que los universales no existen, o como mucho piensan que son nombres de las cosas, siendo así el máximo representante Guillermo Ockham, considerando que no debemos presuponer de la existencia de objetos que nadie ha visto y que no se pueden ver. La segunda etapa es el apogeo de la escolástica, durante el siglo XIII, siendo su esplendor con la recuperación de Aristóteles por parte de textos judíos y árabes. Durante este tiempo, el pensamiento escolástico puso más énfasis en la independencia de la filosofía. Se pensaba que no hace falta conciliar la fe con la razón, porque cada cual puede ser verdad en su plano y en su lenguaje.
Pero, sin embargo, no se llegó a producir esta separación debido a que los pensamientos filosóficos estaban ligados a la teología. En este periodo se fundan las universidades y surgen los órdenes dominicanos y franciscanos. Por una parte, los dominicanos asimilaron la filosofía de Aristóteles a partir de las traducciones e interpretaciones islámicas de Avicena y Averroes. Y en la orden dominicana predominaba el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, mientras que en la franciscana aún predominaba el pensamiento de San Agustín. Y ya la tercera etapa fue la separación entre la razón y la fe, en el siglo XV. Se empieza a cuestionar la inteligibilidad del mundo y de Dios. Asimismo, los franciscanos toman importancia, siendo los máximos representantes Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham, para quienes lo comprensible del mundo, y principalmente lo comprensible de Dios, sería firmemente cuestionado, misma línea de pensamiento que sería cuestionada por sus sucesores, y de esta manera dando como resultado la decadencia de la escolástica. Ahora sí, para concluir, podemos decir que el pensamiento bizantino estuvo regido principalmente por la creencia del cristianismo, y por ello la filosofía de esta época estaba íntimamente relacionada a la misma, hasta sus finales, que se fue separando la filosofía de la teología.